Lisa, con sus 17 años, era el retrato de la esperanza y la determinación. Como una joven soñadora, miraba hacia un futuro lleno de posibilidades y éxito. Vivía en una casa modesta junto a su madre, Francisca. La vivienda, pintada de un azul desvanecido que hablaba de tiempos mejores, era su refugio compartido. En su interior, el salón se vestía de recuerdos con fotografías descoloridas y muebles que habían conocido tiempos mejores, pero aún así, el espacio vibraba con las risas y conversaciones profundas entre madre e hija. Francisca, una mujer de carácter indomable pero azotada por una fortuna caprichosa, era conocida por su vestimenta llamativa, siempre adornada con colores brillantes y estampados audaces. Su vida laboral era tan variada y colorida como su guardarropa, moviéndose de un empleo temporal a otro con una energía incansable. «Lisa, cariño, la vida es como un carrusel y tenemos que agarrarnos fuerte», solía decir Francisca, intentando poner un toque de ligereza a la volatilidad de su día a día. La vida amorosa de Francisca reflejaba esta misma inestabilidad. Estaba marcada por una serie de relaciones efímeras que más a menudo de lo deseado terminaban añadiendo más complicaciones que felicidad a su vida. «¿Otro hombre, mamá?», preguntaba Lisa, su voz teñida de una decepción cada vez más palpable, cada vez que su madre le presentaba a un nuevo compañero sentimental. Aunque intentaba mantenerse al margen, la preocupación por el bienestar emocional de su madre siempre estaba presente en sus pensamientos. En el rincón de la habitación, que Lisa compartía con pilas de libros y cuadernos, la joven acariciaba un sueño firme y prometedor: convertirse en veterinaria especializada en animales de granja. Sus ojos se iluminaban con entusiasmo cada vez que hablaba de su futuro, reflejando una pasión que era tanto un escape como una esperanza. «Mamá, quiero dedicarme a cuidar de los animales, comprender cada sonido y cada movimiento que hacen», le decía con fervor. Apoyada en el marco de la puerta, su madre, Francisca, la observaba con una expresión de ternura y orgullo. «Lo sé, mi amor, y estoy segura de que lo lograrás», respondía, su voz impregnada de fe inquebrantable en el potencial de su hija. Lisa manejaba con habilidad las largas horas de estudio y los trabajos temporales que asumía para complementar sus ingresos, plenamente consciente de que la precariedad económica de su madre podría poner en peligro su aspiración. «Necesito esa beca, mamá. Es mi oportunidad de salir de aquí y triunfar», decía con una mezcla de determinación y una sutil ansiedad ante la magnitud de su desafío. Francisca, pese a sus propias dificultades y errores pasados, no podía evitar admirar la tenacidad de su hija. «Llegarás muy lejos, hija, mucho más de lo que yo jamás llegué», afirmaba, sus ojos a veces humedecidos por la emoción de ver a su hija superar las barreras que a ella la habían detenido, sintiendo un ligero pesar por las oportunidades que nunca tuvo. Criada sin una figura paterna, Lisa sentía la ausencia de ese rol en su vida, aunque raramente lo mencionaba. De vez en cuando, la curiosidad la embargaba y preguntaba: «Mamá, ¿cómo era papá?». Francisca, mientras preparaba la cena en una cocina adornada con utensilios desgastados, suspiraba profundamente antes de responder. «Era un hombre bueno, pero la vida nos llevó por caminos diferentes», explicaba, desviando la mirada hacia la ventana, como si mirar a su hija mientras hablaba de su padre reviviera recuerdos que prefería dejar en el pasado. La falta de una figura paterna en la vida de Lisa era un factor que complicaba aún más la relación entre madre e hija. Frecuentemente, las discusiones estallaban por motivos triviales, como una tarea del hogar que Lisa olvidaba, o un comentario de Francisca que era malinterpretado. «Nunca me escuchas, mamá», Lisa solía exclamar, su frustración clara y evidente. Francisca, a menudo agotada y exasperada por las constantes tensiones, trataba de explicar su posición con un suspiro, diciendo: «No es eso, hija. Solo intento hacer lo mejor para las dos». A pesar de estos conflictos, había un destello de alegría en la vida de Lisa. Su abuelo, Pedro, era un pilar de fortaleza y cariño, hombre de complexión robusta, con manos endurecidas por el trabajo físico y una sonrisa que desbordaba calidez,
iluminando su rostro marcado por el sol y el paso del tiempo. «Lisa, déjame contarte sobre el tiempo en que gané el gran rodeo en Cheyenne», comenzaba él, su voz profunda y reconfortante, resonando en la sala durante sus infrecuentes visitas o en las extensas charlas telefónicas. Los ojos de Lisa se iluminaban mientras absorbía relatos de aventuras y valentía, ofreciéndole un vívido contraste con la monotonía de su vida cotidiana. Pedro residía en otra ciudad, a varios kilómetros de distancia, donde se dedicaba a trabajar en una granja. «Es una vida dura pero honesta», solía decir, mientras cuidaba los cultivos y los animales, disfrutando del contacto con la tierra. Para Lisa, las visitas de su abuelo eran los momentos más preciados del año, durante los cuales absorbía cada palabra, cada risa, cada historia con devoción. En contraste, Francisca mantenía una distancia emocional con su padre, resignada a las decisiones que ambos habían tomado en sus vidas. «Él eligió su vida y yo la mía», respondía secamente cuando se mencionaba su escaso contacto con Pedro. Para Lisa, sin embargo, su abuelo representaba un faro de sabiduría y amor incondicional. En el cariño de su abuelo encontraba un refugio seguro, un oasis de paz y comprensión en medio de las tormentas frecuentes de su vida familiar. Era un día aparentemente normal cuando Francisca regresó a casa, pero algo en su expresión era distinto esta vez. Llevaba una sonrisa más radiante que de costumbre y venía acompañada por un hombre que Lisa no había visto nunca. «Hija, él es Pablo», presentó Francisca, su voz vibrante de emoción. Pablo, un hombre de porte confiado y una sonrisa encantadora, se acercó a Lisa y le extendió la mano amablemente. «Es un placer conocerte, Lisa. Tu madre ha hablado maravillas de ti». Lisa, ya habituada a la rotación de parejas de su madre, no pensó mucho en este primer encuentro. «¿Otro novio, mamá?», preguntó Lisa, con una mezcla de broma y escepticismo en su voz. Francisca, jugueteando nerviosamente con su cabello, replicó: «Oh, querida, Pablo es diferente, lo verás con el tiempo». A partir de entonces, Pablo se convirtió en una figura constante en el hogar. Francisca y él parecían inseparables, y Lisa observaba su relación con una mezcla de sorpresa y desconfianza creciente. Mientras Francisca se esforzaba en varios trabajos para sostener económicamente el hogar, Pablo se la pasaba mayormente en el sofá, siempre con alguna excusa a mano. «Estoy esperando la oportunidad adecuada», solía decirle a Lisa, quien lo encontraba frecuentemente viendo televisión o navegando por internet. Lisa intentaba compartir sus preocupaciones con su madre, usualmente por las noches en la pequeña cocina, mientras preparaban la cena juntas. «Mamá, ¿no notas que siempre está aquí y no hace nada?», expresaba Lisa, claramente frustrada. Sin embargo, Francisca siempre salía en su defensa. «Pablo está atravesando un momento difícil, merece que le demos una oportunidad», contestaba. Los esfuerzos de Lisa por hacer ver a su madre la realidad parecían infructuosos. A los ojos de Lisa, su madre estaba ciegamente enamorada y parecía ignorar todas las señales de que Pablo podría no ser la influencia más positiva en sus vidas ya complicadas. Conforme Pablo se integraba más en su vida diaria, la tensión entre madre e hija crecía, saturando el ambiente del hogar con emociones no expresadas y preocupaciones acumuladas. Lo que inicialmente era una presencia esporádica de Pablo en la casa, poco a poco se transformó en una residencia permanente. El hombre se acomodó en el hogar de Francisca y Lisa como si siempre hubiera pertenecido ahí. El ambiente del hogar, que antes resonaba con las risas de Francisca y el optimismo contagioso de Lisa, comenzó a verse opacado por una atmósfera cargada de tensión y discordia. Conflictos entre Lisa y Pablo se volvieron una constante, escalando hasta convertirse en enfrentamientos cotidianos. Estas disputas diarias empezaron a marcar el ritmo de la vida en casa, alterando la armonía que una vez compartieron madre e hija. «No haces nada en todo el día», acusó la joven, su voz temblando del enojo, mientras señalaba al hombre, quien invariablemente estaba echado en el sofá, con los ojos fijos en la televisión. «Lisa, baja la voz. Él se está esforzando»,
replicaba Francisca, su lealtad hacia el holgazán hombre superando el juicio. Pablo, con una pereza casi provocativa, ignoraba las tareas domésticas, dejando todo el trabajo en manos de las dos mujeres de la casa. Mientras Francisca se esforzaba en múltiples empleos para mantener las finanzas en orden, su hija luchaba por equilibrar sus estudios intensivos con el caos de la casa. «Solo estoy esperando la oportunidad adecuada», repetía él, con su voz carente de urgencia o preocupación. La mujer, con una especie de venda en los ojos, se negaba a ver la realidad de la situación. «Pablo está pasando por un momento difícil, es una fase», le decía a su hija una y otra vez, tratando de justificar la vagancia de su novio. «Mamá, estás siendo engañada, ¿no lo ves?», suplicaba Lisa, desesperada por hacer que su madre entendiera y abriera los ojos. La situación alcanzó su punto máximo después de una discusión sumamente exaltada. «Tienes que elegir, ¿es él o yo?», gritó la joven, las palabras cargadas de enojo y desesperación. Consumida por la rabia y con los ojos empañados por las lágrimas, Francisca tomó una decisión precipitada y extrema en un momento de clara falta de juicio, dominada por la irritación y la furia. «Entonces vete, Lisa. Si no puedes aceptar a Pablo, no puedes vivir aquí», espetó. Estas palabras, dichas en el calor del momento, marcaron un punto de no retorno para Lisa. La joven, con el corazón hecho trizas, empacó sus pertenencias en una vieja mochila, sus ojos nublados por las lágrimas de tristeza e incredulidad. «Nunca imaginé que dirías eso», murmuró Lisa en un susurro, antes de cruzar el umbral y dejar atrás lo que alguna vez fue su hogar. Desorientada y profundamente afectada, Lisa vagó por las calles, sintiendo cada paso como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. A sus 17 años, era consciente de que, legalmente, todavía dependía de su madre. Sin embargo, la idea de luchar por su lugar en un hogar que ya no la quería le parecía más dolorosa que enfrentar la incertidumbre del mundo exterior. ¿Debería acudir a la policía para buscar ayuda legal?, se preguntaba, aunque la sola idea de sumergir a su familia en un conflicto legal le causaba gran angustia. Fue entonces cuando pensó en su abuelo Pedro, aquel hombre cuyas historias de valentía y amor incondicional siempre habían sido un faro de esperanza para ella. Con el corazón pesaroso, sacó su teléfono celular y marcó el número de su abuelo, esperando encontrar en él el apoyo y la guía que en su propio hogar le habían sido negados. «Abuelo, soy yo, Lisa, necesito ayuda», explicó, su voz entrecortada por la emoción. Y del otro lado de la línea, la cálida y preocupada voz del hombre mayor resonó. «Lisa, ¿qué ha pasado, querida? Cuéntame». Entre sollozos le explicó la situación. «Mamá me expulsó de la casa, abuelo, yo no sé qué hacer». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego Pedro respondió con firmeza y cariño. «Ven aquí, mi querida, siempre tendrás un hogar conmigo». La adolescente sabía que al tomar esa decisión podría estar comprometiendo sus posibilidades de una beca de estudios y un futuro mejor. La vida en el campo, donde vivía su abuelo, ofrecía recursos limitados y pocas oportunidades para alguien con ambiciones académicas. «Voy a perder la oportunidad de ir a la universidad», reflexionó en voz alta, sintiendo un apretón en el corazón. «No te preocupes por eso ahora, hija. Lo más importante es que estés segura y feliz. Lo resolveremos juntos», aseguró el hombre mayor del otro lado de la línea. Su voz estaba llena de comprensión y amor. En ese momento, Lisa se dio cuenta de que a pesar de las posibles pérdidas, lo que más deseaba era paz y un lugar donde pudiera sentirse acogida y amada. «Voy para allá, abuelo», dijo finalmente, con una chispa de esperanza encendiéndose en su corazón. Con esa resuelta decisión, Lisa marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, uno lleno de oportunidades para sanar y reconstruir su fuerza y sus sueños en la granja de su abuelo Pedro. En ese espacio rodeado de extensos campos verdes y perfumado por el fresco aroma de la tierra, Lisa encontró un santuario de paz, un contraste bienvenido frente a la turbulencia y el estrés de su vida pasada en la ciudad.
Aunque el dolor por el rechazo de su madre aún resonaba en su corazón, la presencia de Pedro actuaba como un bálsamo sanador, ofreciéndole consuelo y una estabilidad emocional que había echado en falta. Pedro, un hombre cuya sabiduría se igualaba a la dureza de sus manos forjadas por años de trabajo en la granja, acogió a Lisa con los brazos abiertos y un calor que disipaba el frío del abandono. «Este es tu hogar ahora. Estamos juntos en esto», le aseguró con voz serena, colocando una mano reconfortante sobre su hombro. La relación entre abuelo y nieta se fortaleció y se enriqueció a medida que compartían días llenos de enseñanzas y compañerismo. Lisa empezó a participar en las labores diarias de la granja, donde cada tarea realizada y cada nuevo desafío superado revelaban una fortaleza y resiliencia que ella misma no se había reconocido antes. Su vida en la granja no solo la ayudaba a recuperar su confianza y autoestima, sino que también tejía un nuevo tejido de identidad y propósito, lejos de las sombras de su pasado. «¿Cómo haces esto, abuelo?», indagó mientras intentaba seguir el ritmo del hombre, cuidando a los animales o manteniendo los cultivos. «Todo es cuestión de práctica y amor por lo que haces, querida», respondió Pedro con una sonrisa orgullosa en su rostro arrugado. Cuando la joven terminó la preparatoria, su abuelo comenzó a enseñarle más profundamente sobre la vida en el campo. Aprendió a identificar las sutilezas del clima, a cuidar a cada animal con cariño y eficiencia, y a comprender los ciclos de siembra y cosecha. «Tienes un toque especial con los animales, Lisa. Sienten tu bondad», observaba el anciano asombrado. A pesar del amor y las lecciones que recibía en la granja, hubo momentos en que Lisa se sintió desanimada, especialmente cuando pensaba en su sueño de convertirse en veterinaria. «¿Todavía tengo una oportunidad, abuelo, de ser algo más?», le preguntaba a menudo, mirando hacia el horizonte donde el cielo se fusionaba con los vastos campos verdes. Sintiendo la melancolía que envolvía a su nieta, Pedro siempre encontraba las palabras adecuadas para inspirarla. «Hija, cada cosa tiene su momento. Tu hora llegará. Tienes un gran corazón y un espíritu fuerte. El mundo acabará reconociendo eso», afirmaba con una voz impregnada de fe y un amor incondicional. Lisa sonreía ante estas palabras, encontrando consuelo en la sabiduría de su abuelo. Sin embargo, en el fondo, una parte de ella seguía aferrándose a la incertidumbre sobre su futuro, preguntándose si sus aspiraciones alguna vez se materializarían. A pesar de sus dudas, se aferraba a la esperanza que las palabras de Pedro le inspiraban, permitiéndose soñar con el día en que sus sueños de infancia finalmente podrían hacerse realidad. Desde que Lisa se refugió en la granja de su abuelo Pedro, habían transcurrido 2 años llenos de crecimiento y aprendizaje. En ese tiempo, la relación entre ellos se había transformado en un vínculo profundo e inquebrantable, un entrelazado de cariño, respeto y complicidad que iba mucho más allá de la conexión familiar. Habían evolucionado para convertirse en verdaderos compañeros y amigos, apoyándose mutuamente en cada paso y desafío que la vida presentaba. Durante esos años en la granja, el contacto entre Lisa y su madre, Francisca, se había vuelto cada vez más esporádico y distante. Las comunicaciones entre ellas eran infrecuentes, manteniendo su relación por un frágil hilo que parecía estar a punto de romperse en cualquier momento. La tranquila rutina diaria de la granja experimentó un cambio abrupto cuando Pedro, el abuelo de Lisa, comenzó a mostrar signos de enfermedad. Al principio, los síntomas parecían los de una gripe persistente, pero con el tiempo se hizo evidente que su condición era mucho más grave de lo que parecía inicialmente. Pedro, quien siempre había sido un pilar de fuerza y vitalidad, empezó a mostrarse frágil y exhausto, una sombra de su antiguo yo. «Es solo una gripe, Lisa. Pronto me recuperaré», intentaba tranquilizarla, aunque sus ojos traicionaban una preocupación mucho más grave que no podía ocultar. La situación se agravó rápidamente y lo que parecía ser una simple gripe se reveló como una grave neumonía. Fue entonces cuando Lisa descubrió la devastadora verdad. Su abuelo estaba luchando en silencio contra un cáncer avanzado, un secreto que había mantenido oculto, cargando solo con el peso de su condición.
¿Por qué no me lo dijiste, abuelo?, preguntó ella, sus lágrimas mezclándose con el dolor y el shock de la revelación. No quería preocuparte, mi querida, ya has tenido muchas luchas, respondió él, con su voz débil pero aún llena de cariño. Desesperada y sintiéndose impotente ante la gravedad de la situación, Lisa sabía que necesitaba ayuda. Tomó su teléfono celular con manos temblorosas y llamó a Francisca. «Mamá, soy Lisa. El abuelo está muy enfermo. Es grave», le informó, tratando de contener el temblor en su voz. Del otro lado de la línea, la respuesta de la mujer fue fría, casi indiferente. «Lisa, verdaderamente no puedo hacer nada. Estoy ocupada con mi vida aquí». Se escuchaba realmente desprovista de urgencia o preocupación. «Pero mamá, él está muriendo, por favor», suplicó. Y la esperanza de una reconciliación familiar o algún apoyo desvaneciéndose con la respuesta de Francisca. «Lo siento mucho, Lisa, pero tendrás que lidiar con esto sola. Tengo mis propios problemas», dijo antes de cortar la llamada. Allí estaba Lisa, inmóvil, sosteniendo el teléfono, abrumada por una tormenta de emociones, tristeza profunda, ira y una palpable desilusión. Dirigió su mirada hacia Pedro, quien yacía descansando, su rostro marcado por el cansancio de la batalla que libraba. En ese momento, ella comprendió que, a pesar de las circunstancias adversas, no estaría sola en este trayecto. Se mantendría firme al lado de su abuelo, apoyándolo en cada etapa de su desafiante camino. La muerte de Pedro representó un golpe devastador para Lisa, que se sintió como si le arrancaran parte de su alma. El velorio se llevó a cabo bajo la sombra protectora de los grandes robles que adornaban los alrededores de la granja y convocó a una multitud compuesta por familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo de Pedro. La atmósfera del evento estaba saturada de tristeza, mientras los asistentes compartían entre susurros sus recuerdos más preciados sobre el hombre que tanto habían estimado. Las expresiones de dolor y las condolencias se intercambiaban con cada abrazo y cada mirada comprensiva. Lisa, vestida con un sobrio traje negro que resaltaba la palidez de su rostro y los ojos rojos de tanto llorar, era la imagen de la desolación. La intensidad de su pena era evidente para todos los presentes, manifestándose en cada gesto y cada palabra que lograba pronunciar. El dolor por la pérdida de su abuelo consumía cada fibra de su ser, dejando un vacío inmenso que parecía irreparable. Él era todo lo que tenía. Murmuraba a quienes ofrecían consuelo, sus palabras casi perdidas en el mar de lamentos. La presencia de Francisca y Pablo en el velorio fue una sorpresa. Aparecieron al final de la ceremonia, con expresiones distantes y formales, como si estuvieran allí solo por cumplir un deber social. Francisca, con un vestido sencillo y una expresión indiferente, se mantenía alejada, mientras que Pablo parecía incómodo, claramente fuera de lugar. Al final del velorio, se pronunciaron las últimas palabras de despedida y las personas comenzaron a dispersarse. Un hombre de mediana edad, vestido con un traje sobrio y llevando una carpeta, se acercó a Francisca y Lisa. «Soy el señor David, el abogado de Pedro». Se presentó con un tono serio y formal. «Dejó algo para ustedes en su testamento». Madre e hija se miraron con sorpresa y curiosidad. «¿Testamento?» «Pero el abuelo no tenía nada más que sus recuerdos y cuentos», expresó Lisa, su voz aún temblorosa por la tristeza. «Desafortunadamente no puedo revelarlo ahora. Es el deseo del señor Pedro», respondió el abogado, haciendo un leve gesto con la cabeza para indicar la importancia de lo que estaba por venir. Francisca, con su curiosidad agudizada, preguntó con cautela: «¿Qué exactamente dejó mi padre?». «Será mejor que discutamos esto en un entorno más privado. Hay detalles importantes que revelar», indicó el señor David, alegando que lo que estaba por venir podría cambiar significativamente la vida de ambas. El día en que se leería el testamento de Pedro llegó, cargado de una mezcla de expectación y nerviosismo palpable. Lisa llegó a la oficina del abogado por su cuenta, mostrando una compostura sombría. Poco después hizo su aparición Francisca, acompañada de Pablo. El aire entre madre e hija
Estaba cargado de tensión, casi como si pudiera tocarse. Se reunieron todos en el despacho del abogado, un espacio formal y austero, adornado con estanterías repletas de voluminosos libros legales y las paredes decoradas con diplomas y reconocimientos. La luz suave que se filtraba a través de las altas ventanas bañaba la habitación, otorgándole un tono de serenidad solemne que contrastaba con la tensión entre los presentes. Lisa tomó asiento, entrelazando nerviosamente sus manos en el regazo. Su corazón latía aceleradamente, una mezcla de ansiedad por lo que estaba por descubrirse y el luto persistente que aún nublaba su corazón. A su lado, su madre Francisca exhibía una expresión escéptica, donde se entremezclaban la desconfianza y la curiosidad por lo que el testamento podría revelar. Pablo, por su parte, parecía ligeramente fuera de lugar, manteniéndose serio y reservado en un rincón de la habitación. Francisca murmuró para quien quisiera escuchar, aunque principalmente para sí misma. Nadie realmente espera heredar algo de alguien que pasó toda su vida en rodeos y granjas. Su voz baja llevaba un tono resignado, tratando de minimizar la importancia del evento como mera formalidad. Su hija, sin embargo, estaba más reflexiva. Tal vez dejó algo simbólico, algo que significaba mucho para él. Dijo más para sí misma que para los demás presentes. El abogado, un hombre de apariencia distinguida y voz tranquila, ajustó sus gafas antes de comenzar. El señor Pedro escribió esta carta 3 meses antes de su fallecimiento. Quiso que se leyera como parte de su testamento. Anunció, sacando con manos firmes un sobre amarillento de su carpeta. Abrió el sobre y comenzó a leer con su voz clara, resonando en toda la oficina. Querida familia, si están leyendo esto, significa que mi viaje en esta tierra ha llegado a su fin. Lisa sintió un nudo en la garganta al escuchar las palabras iniciales de la carta. Miraba fijamente al señor David, absorbiendo cada palabra, cada frase, como si intentara conectarse una última vez con su abuelo. Francisca, por otro lado, seguía estando escéptica, aunque un destello de curiosidad brillaba en sus ojos. «Una carta en el testamento, qué cosa más dramática», murmuró, arqueando una ceja. A medida que la lectura continuaba, un reverente llenaba la habitación, todos esperando las próximas palabras, sin saber que estaban al borde de una revelación que cambiaría sus vidas para siempre. «Querida Lisa, desafortunadamente, hace algún tiempo descubrí una enfermedad, pero sabía que no tenía remedio, así que no quería preocuparte. La vida ya me dio mi último y mejor regalo al compartir mis últimos y mejores días contigo. Eso no tiene precio. Lamentablemente no construí nada en esta vida. Monté en rodeos y después de mi jubilación trabajé en granjas, pero el último mes tuve una gran sorpresa. Cuando era joven, un gran amigo mío de la época de los rodeos llamado Cristian Suárez necesitó un riñón. Estuvo entre la vida y la muerte, así que no lo pensé 2 veces y le doné un riñón. Se convirtió en un gran empresario, dueño de fincas e industrias alimenticias, y dijo que algún día me recompensaría. Bueno, falleció hace un mes dejándome una herencia, y creo que ahora no tendré mucho tiempo para disfrutarla, así que disfrútala mucho y cumple tus sueños, porque te la estoy dejando a ti. El 20% de las acciones de la empresa Suárez y una de las fincas Suárez. Espero que esta herencia te dé la oportunidad de cumplir tus sueños, aquellos que tanto mereces y anhelas. Que sepas que mi amor por ti es eterno. Con amor, tu abuelo Pedro». La habitación, aún llena de sorpresa y emoción ante la inesperada herencia que Lisa había recibido, quedó en silencio expectante cuando el abogado se preparó para leer la siguiente parte de la carta. Todas las miradas se volvieron hacia él, especialmente las de Francisca, cuyos ojos ahora brillaban con una mezcla de ansiedad y esperanza. «Mi hija Francisca», comenzó el señor David, su voz manteniendo un tono respetuoso y formal. «Para ti dejo algo que no se puede medir en términos materiales, y es mi sincero deseo de que encuentres un camino mejor en la vida, que aprendas a valorar y respetar a las personas que realmente te aman y desean lo mejor para ti.
que esta comprensión ilumine tu camino y guíe tus elecciones en el futuro. El abogado hizo una pausa por un momento, mirando directamente a Francisca, quien estaba visiblemente conmovida. El silencio se rompió por un murmullo colectivo de sorpresa y comentarios entre los presentes. La mujer, con el rostro enrojecido por la vergüenza, mezclada de enojo, confusión y tal vez un toque de arrepentimiento, se levantó bruscamente con las manos temblorosas. «Esto es absurdo. Soy su hija. ¿Cómo puede dejarme solo palabras?», exclamó, su voz elevándose por la sorpresa e indignación. Lisa, aún procesando la magnitud de lo que acababa de heredar, miró a su madre con una mezcla de simpatía y confusión en sus ojos. «Mamá, creo que el abuelo solo quería...» «No, Lisa, esto no está bien, voy a impugnar, llevaré esto a los tribunales», interrumpió alterada la mujer, con las palabras saliendo frenéticamente de su boca debido al enojo. En ese tenso y cargado momento en la oficina del abogado, Pablo, quien hasta ese momento había estado observando, vio una oportunidad. Acercándose a Francisca con una expresión conspirativa. «¿Cómo puede ese viejo dejarlo todo para la chica y nada para ti? No es justo. Eres su hija», susurró, su voz llena de codicia y malicia. La mujer, ya hirviendo de rabia e indignación, encontró en las palabras de su pareja un eco para sus propios sentimientos. «Es cierto, es completamente absurdo. Soy su hija. Debería haber recibido algo más que simples palabras vacías», exclamaba, hecha furia, y su voz aumentando en volumen e intensidad. Lisa, observando la escena con decepción y serenidad, intervino con calma. «Mamá, el abuelo tenía sus razones. ¿Sabes que ustedes dos no eran cercanos? Dejó lo que consideró justo», explicó, tratando de infundir algo de sentido en la situación. «No, Lisa, esto no es justo. También es mi herencia. Voy a pelear por ella», insistió la mujer, su determinación alimentada por las insinuaciones de Pablo. La solemnidad que antes envolvía la sala durante la lectura del testamento de Pedro se había desvanecido, dejando lugar a un ambiente cargado de tensión y hostilidad. Las últimas voluntades de Pedro, que debían ser una manifestación de su amor y sus esperanzas para un futuro mejor para su familia, se habían convertido irónicamente en la chispa de un profundo conflicto familiar. Este enfrentamiento entre madre e hija, exacerbado por las manipulaciones egoístas de Pablo, marcó el comienzo de un período lleno de incertidumbre y desafíos. Lo que debía ser una pacífica transmisión del legado de Pedro rápidamente se transformó en un campo de batalla, donde viejos rencores y resentimientos sin resolver afloraron, amenazando con destruir los últimos vestigios de los lazos familiares. Meses transcurrieron desde aquel día y finalmente llegó la fecha del juicio destinado a resolver la disputa sobre la herencia. El tribunal, un entorno imponente y solemne, se preparó para ser el escenario de este dramático conflicto familiar. Francisca y Pablo entraron al recinto judicial con una confianza que rozaba la arrogancia, convencidos de que la resolución del caso les sería favorable. Su actitud presuntuosa contrastaba notablemente con la de Lisa, quien llegó al lugar con una mezcla de esperanza y temor, consciente de la importancia de lo que estaba en juego. «Vamos a demostrarles, Francisca. Este juez verá que tú eres la verdadera merecedora de esta herencia», decía, tratando de inflar aún más el ego de su mujer. Francisca, vestida impecablemente para la ocasión, respondió con una sonrisa confiada. «Claro que sí, soy la única hija. Este testamento fue un error y lo vamos a corregir hoy». Lisa, por otro lado, estaba sentada tranquilamente en el otro lado de la sala, acompañada por el abogado designado en el testamento de su abuelo. Su rostro mostraba serenidad, pero sus ojos revelaban la tensión del momento. Cuando el juez entró en la sala, se estableció un respetuoso silencio. Después de escuchar a ambas partes y evaluar cuidadosamente las pruebas y la legalidad del testamento, el juez llegó a una decisión. Es claro, según la ley y la voluntad expresada del difunto, el señor Pedro, cuya nieta Lisa es la legítima heredera de su propiedad, el testamento es válido y se ejecutará como tal.
Francisca y Pablo quedaron atónitos ante la declaración. La mujer, incapaz de ocultar su frustración y enojo, le murmuró a su pareja: «Esto no puede estar sucediendo. Encontraremos una forma de revertir esto». Y Pablo, con el rostro endurecido por la derrota, estuvo de acuerdo. «No vamos a dejarlo así, Francisca. Encontraremos otra manera». A pesar de las advertencias y amenazas de represalias por parte de su madre y Pablo, la decisión del juez fue definitiva e inapelable. Lisa, sintiendo un profundo alivio, pero también una melancolía ineludible por la ruptura en las relaciones familiares, salió del tribunal consciente de que estaba cerrando un capítulo difícil de su vida. Aunque la victoria legal le permitía avanzar, no podía ignorar el sabor agridulce que dejaba la disputa, un sabor marcado por la división en su familia. Con el conflicto judicial resuelto, Lisa finalmente encontró el espacio y la paz necesarios para dedicarse por completo a la realización de sus sueños, que habían estado en pausa durante mucho tiempo. Gracias a la herencia que su abuelo Pedro le había dejado, no solo se convirtió en la propietaria de la finca, sino que también ganó la libertad económica para perseguir su pasión por la veterinaria. El día que se inscribió en el programa de veterinaria, Lisa experimentó una profunda oleada de emociones. Mientras llenaba los formularios y organizaba sus materiales de estudio, sintió un verdadero sentido de logro y propósito. Esta oportunidad no solo representaba la realización de una aspiración personal, sino también el cumplimiento del deseo de su abuelo de verla triunfar y ser feliz. «Nunca pensé que llegaría este día», le comentó al consejero académico con los ojos brillando de entusiasmo. «Estoy lista para comenzar este nuevo camino». La finca, ahora bajo su responsabilidad, era un escenario de actividad y vida. Lisa pasaba sus días cuidando a los animales, administrando las operaciones de la finca y estudiando al mismo tiempo. Cada amanecer traía nuevos desafíos y alegrías. Ella se dedicaba a cada uno de ellos con un amor que había aprendido de su abuelo. «Mírate, cuidando de esta finca y estudiando, tu abuelo estaría tan orgulloso», expresó uno de los trabajadores de la finca, observando a Lisa mientras administraba las tareas del día. Ella sonrió, una mezcla de orgullo y nostalgia en su expresión. «Espero que sí. Estoy tratando de hacer todo lo que él me enseñó y un poco más», respondió, mirando hacia el horizonte. Con cada día que pasaba, la joven se sentía más conectada con la tierra, los animales y el legado de su abuelo. No solo estaba cumpliendo su sueño de convertirse en veterinaria, sino que también estaba preservando y haciendo crecer el legado de Pedro. La finca era un lugar de aprendizaje constante y mucho amor, y Lisa estaba en el centro de ello, siendo la guardiana de los sueños y esperanzas de su querido abuelo. Esta nueva etapa de su vida era un testimonio de la resiliencia y el poder de los sueños. Ella había superado las adversidades y ahora estaba viviendo una vida llena de pasión y propósito, honrando la memoria de Pedro en cada paso. Habían pasado 2 años desde que Lisa se hizo cargo de la finca y comenzó sus estudios de veterinaria. Estaba ocupada en una tarde agitada, organizando tareas y planeando el cuidado de los animales, cuando escuchó golpes en la puerta principal. Al abrirla, se encontró con una figura que no esperaba ver, su madre Francisca, con una mirada de desesperación y derrota. «Mamá, ¿qué ha sucedido?», preguntó Lisa, sorprendida y cautelosa. Francisca, visiblemente afectada, respondió con voz temblorosa: «Hija, yo necesito ayuda. Pablo me dejó en la calle, se llevó todo, no tengo a dónde ir». Lisa se sorprendió y sintió un resurgimiento del dolor anterior. «Siempre lo elegiste a él en lugar de a mí, mamá. ¿Por qué debería ayudarte ahora?», su voz revelando el resentimiento que aún persistía. Su madre agachó la cabeza y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «Lo sé, cometí muchos errores, pero ahora estoy sola. Realmente no tengo a nadie». La chica, a pesar del dolor del pasado, no pudo ignorar la situación desesperada de su madre. Suspiró profundamente, indicando su lucha interna. «No puedo dejarte en la calle, mamá. Te daré un lugar donde quedarte,
pero las cosas serán diferentes, sentenció. Su decisión estaba marcada por un sentido de responsabilidad y compasión. Gracias, hija, yo no sé qué decir, murmuró la mujer sollozando. Lisa continuó con firmeza. Encontraré un trabajo para ti, nada de alto nivel. Empezarás como empleada de limpieza en una de mis empresas. Necesitas empezar desde cero, mamá. Francisca, todavía afectada, asintió con la cabeza aceptando la oferta de su hija. Entiendo y acepto. Gracias, Lisa. Gracias por esta segunda oportunidad. Ese momento marcó un nuevo capítulo en la tumultuosa relación entre madre e hija. A pesar de las dificultades y conflictos del pasado, Lisa tomó la decisión de darle a su madre una nueva oportunidad, mostrando una fortaleza y madurez que había desarrollado a lo largo de los años. Este gesto no solo evidenciaba su crecimiento personal, sino también su disposición a superar las viejas heridas. Su decisión de tender un puente hacia la reconciliación fue cautelosa, marcando un posible camino hacia la redención futura entre madre e hija. Esta apertura hacia su madre fue un paso significativo, considerando el dolor y la traición previos, y reflejaba la esperanza de Lisa en la posibilidad de sanar y restaurar la relación rota. Ahora, reflexionando sobre esta situación, ¿tomarías tú, en el lugar de Lisa, la decisión de aceptar nuevamente a una madre que te expulsó de casa e intentó apropiarse de tu herencia? ¿Podrías encontrar en ti la capacidad de perdonar y avanzar hacia un futuro de reconciliación? Si te gustó la historia de hoy, seguramente el próximo video que aparecerá en tu pantalla te conmoverá a ti también. No olvides suscribirte al canal, danos un me gusta y activa la campana de notificaciones para no perderte nada de nuestros próximos videos. Un abrazo enorme y nos vemos en la próxima historia.